Hotel Real Hacienda. La comida, se está vendiendo pescado en algunos lugares, por ejemplo. El área está fuertemente custodiada, pero aún así hay entra y sale de personas. Hemos llegado a la calle más popular de La Habana Vieja. Se están alquilando las escaleras de los edificios aledaños y las azoteas y duermen ahí. Recuerden que aquí nada es gratis. Venden 4 libras por persona a croquetas explosivas de Prodal. En nuestra aventura de hoy iremos desde Carlos III hasta el final de la calle Obispo. Vamos a atravesar 2 de los barrios más populares de La Habana Vieja y verán de primera mano qué tal está La Habana estos días. Si ya están listos, vamos a empezar. Empezamos el video caminando por La Victoria, estamos en la calle Retiro, vamos destino Habana Vieja. Actualmente este barrio se le conoce como Pueblo Nuevo. Dicen algunas personas que fue el nombre que se le puso después del triunfo de la revolución. Antes de llegar a La Habana Vieja vamos a hacer algunas cositas por el camino. Y como estamos cerca de la tienda de Carlos III, vamos a echar un vistazo por ahí, después seguimos de largo. Estamos en la parte trasera del centro comercial y esto que ven acá es uno de los lugares donde se recogen los pedidos de tu envío. No sé si recuerdan que en el segundo video de este canal hablamos y estuvimos en este lugar, todavía no han puesto un techo, ahora porque no hay sol, pero por la tarde ahí no hay quien esté parado. Acá al frente tenemos una cafetería. Debe ser bien difícil mantener un negocio funcionando con la escasez que hay en estos tiempos. No sé cómo le hacen para comprar en tu envío, porque yo nunca más he podido, la verdad. Cuentan que una vez que compras y pones los productos en el carrito, se te salen mágicamente del carrito. Entonces hay algunas aplicaciones que funcionan momentáneamente hasta que Cimex cierra el acceso y hay que comprar online. Acá en la esquina van a ver la cola para entrar a la tienda en MLC. Hay otra cola para la ferretería y hay otra cola para el mercado en moneda nacional, que es la que tiene varias cuadras de largo. Por aquí adelante no se hace cola, la cola se hace en la esquina. El área está fuertemente custodiada, pero aún así hay entra y sale de personas. Y al frente también tenemos una pequeña cola para la panadería. Miren para acá. Bueno, entrar ahí vieron que se ha vuelto una odisea. Una cola para los productos en moneda nacional, otra cola para la ferretería, otra cola para el resto de las tiendas en MLC. En fin, se vuelve loco uno. Me habían pedido hablar un poco sobre la comida callejera que se vende acá. Hay algunos lugares en donde están vendiendo arroz, vamos a ver eso. Si nos ponemos de suerte, vamos a llegar a un lugarcito que venden arroz y ahí van a poder ver cuánto vale y la calidad. Eso lo vamos a ver frente al Parque de la Fraternidad. Si nos encontramos algo más, también vamos a comprar a ver qué tal. Entonces ahora vamos a seguir caminando hacia allá. Ya estamos en el área del Parque de la Fraternidad. Ahora vamos a cruzar la calle para comprar el arroz.
Este es el lugar. Vamos a ver si la señora compra o no compra para que no haya mucho bulto ahí. Bueno, no va a comprar. Vamos entonces nosotros. Estamos caminando por el Parque de la Fraternidad. Vamos a ver dónde me puedo ubicar. Sé que les debo un video por acá de la señora de las cartas. No se me ha olvidado, lo que pasa es que ahora que tengo quien me puede asistir con la cámara, resulta que no he visto más a la señora y tiene que ser con ella. Bueno, aquí encontré un lugar donde sentarnos. Vamos a descansar para revisar la cajita a ver qué tal está. A ver, el arroz se ve húmedo, no se ve reseco. No me atrevo a decir qué tal está todavía hasta que no lo pruebe. Acelga, tomate adentro, col y unos pedacitos de lo que parece ser jamonada. Bueno, obviamente el arroz hay que enriquecerlo un poco, de esperar llegar a la casa y ahí quizás freír unas papas, echarle algo más, no sé lo que tenga en la casa ahora mismo en el frío. Estos días ha habido una leve mejoría en la situación de la comida. Se está vendiendo pescado en algunos lugares. Por ejemplo, quiero ahora invitarlos a que vayan conmigo al Agro de Ejido para que vean qué tal está. De ahí vamos a adentrarnos en La Habana Vieja, vamos a ver lugares no turísticos para al final entonces entrar en la calle Obispo, que sé que muchos de ustedes hace tiempo que no ven ese lugar. Entonces, vamos allá. Aquí es donde venden los cárnicos y el pescado, que solamente hay pescado hoy. Hay cola, como era de esperarse, y no quiero que se asusten con los precios. El pescado emperador cuesta 341 pesos el kilo y la claria 45, la libra. Ahora mismo estamos caminando por la calle Monserrate, vamos camino al Parque Cristo, que por ahí hay una tienda que quiero entrar a ver qué hay. Esto que les muestro acá es una parada de taxibús, que los precios se mantienen igual. Siempre recuerden que los negocios privados no han cambiado mucho los precios, el Estado los fija. En este caso particular, el tramo más largo cuesta 15 pesos. Otra variante que se ha puesto de moda es unas bicicletas que he visto por ahí que el Estado está rentando. Bueno, lleguemos a la esquina. Este es el agro de Bernaza y Teniente Rey. Vamos a acercarnos un poco más a ver qué hay. Una cola bastante grandecita, donde por supuesto que no hay distanciamiento. Yo supongo que hayan sacado, bueno, aquí estamos viendo papas. Vamos a pausar acá un momento. Estas son las papas de la cuota de la libreta, que no es gratis. Recuerden que aquí nada es gratis. Venden 4 libras por persona a 3 pesos la libra. Bueno, vamos a curiosear un poco en la tienda. Vamos directo a los cárnicos. Lo que más se ve, como de costumbre, es ron. Milagrosamente no hay agua. Vamos a ver hacia el otro lado, a ver. Máquinas de afeitar y pañales. En su momento estuvieron un poco perdidos los pañales. Aunque vean esa luz, no es que estamos en el cielo. Vamos a estar claros. Vamos a salir para sentarnos en el parque. Eso que han visto ahí es el día a día. Sé que hay otros youtubers que se dedican a hacer más videos de las tiendas. Yo casi no entro a las tiendas ya. Hay personas que se salvaban de cierta manera porque podían comprar a veces productos de aseo e higiene que sacaban en las tiendas en moneda nacional. Ya hoy por hoy tiendas como el Sevilla, por ejemplo, saben que en el Hotel Sevilla hay muchas tiendas dentro del hotel, han pasado a dólar. Saben que recientemente abrió la época
y aunque sé que les había dicho que les iba a llevar un video, se me ha hecho un poco complejo llegar hasta allá, antes que nada por la cuarentena. Saben que hay una estricta cuarentena de 9 de la noche a 5 de la mañana, y lo que está sucediendo con la época es que son las 5:05 de la mañana, y cuando empiezan a recoger los carneses en la cola, fácilmente usted puede hacer el 100 en la cola a las 5:05 de la mañana. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas están alquilando las escaleras de los edificios aledaños y las azoteas y duermen ahí. Ya cuando llega a las 5 de la mañana, ellos salen de las escaleras y de las azoteas de los edificios que están ahí mismo. Entonces pasa eso. Además de eso, solamente están entrando a la época en el día alrededor de unas 25 o 30 personas, y quizás estoy diciendo mucho. En el día, ustedes saben que la cola la ponen para la esquina donde no se ve qué es lo que está pasando. Y hay personas que dicen que cuando entran ven otras personas que no estaban en la cola. Entonces así obviamente se hace muy difícil ir a la época para estar todo el día ahí, y quizás ni logre entrar, me quede para mañana. Hay algo nuevo por ahí adelante que les quiero mostrar. Tiene que ver con unas bicicletas que se están alquilando. Bueno, no sé cómo sea. La cosa es que voy a llegarme allá a ver si me quieren decir si a la muchacha no le da pena salir en un canal de YouTube. Veremos. La primera hora 80 pesos. Y a partir de la segunda hora, 30 pesos. La primera hora 80 pesos y la segunda. ¿Y cualquiera puede venir acá o cómo es? Sí, claro. Cualquiera puede Carnet venir. móvil personal y carnet de identidad. No son las únicas dos cosas que se piden. O sea, lo que se te da es el teléfono. Sí, tú me das el teléfono, yo te timbro, compruebo que es el tuyo y ya. Y te hago el contrato y esas cosas. Y el carnet para por si me robo la bicicleta. Sí, claro, y que tengan los datos. Está bien, está bien. ¿Y por cuánto tiempo la puedo sacar? 6 horas. 6 horas. Máximo. 6 horas es máximo. Ya. Está bien. Gracias, amor. Pues nada. Ahora yo quería enseñarles una parte interior de La Habana Vieja. Voy a ir hasta la calle Sol, pero obviamente no los voy a hacer todo el recorrido para atrás conmigo, así que vamos a empezar desde ahí, ¿ok? Estamos caminando por la calle Sol, entramos por Ejido. Esto es el barrio de Belén. Es el barrio más pequeño que hay en La Habana Vieja. Tiene una extensión de solamente 0.3 kilómetros. Estamos a solo una calle de San Isidro. Si doblamos acá, la próxima calle, que es paralela con esta, ya pertenece al barrio de San Isidro. Sé que tengo algunos suscriptores que querían ver alguna de las calles del barrio San Isidro. Pronto lo vamos a hacer, no se preocupen. Hay un dicho que dice que hay más tiempo que vida, así que pronto lo vamos a hacer. Hablando sobre Ejido, les decía anteriormente que hay una muy leve mejoría en el tema de la alimentación por acá. Pero ya saben que acá las cosas son como un cachumbambé. Cuando hay una cosa, falta la otra. Ahora hay pescado, pero hay problemas con el cerdo. Nuevamente se está vendiendo muy poco cerdo. No se consigue manteca fácilmente. Yo creo que todo esto tiene que ver con el tope de los precios y que además a los campesinos se les está vendiendo pienso y otras herramientas que necesitan para su trabajo en dólares. Entre los precios topados y los productos en dólares, esto creo que va a traer grandes problemas. Yo tengo la razón. Como ya saben los que llevan más tiempo viendo los videos de este canal, aquí se muestra La Habana real. Este barrio me parece a mí que en comparación con otros no está tan destruido como otros. Miren, esta es la calle Picota. Llegando para allá está la estación de Picota. Ahora vamos a doblar por Aguacate. La desaparición del cemento se debe a que obviamente lo están exportando. Recientemente sacaron cemento en dólares en una tienda que se llama Decogar, ubicada en Malecón. La bolsa de cemento subió de 6 punto algo a $10.
Estos precios, por supuesto, que afectan a todas las personas que tienen problemas constructivos en su casa, que no son pocos, ya que en el rastro el cemento que se consigue se pasa mucho trabajo, hay colas que duran meses para conseguir el cemento y además también está racionalizado. En la siguiente cuadra tenemos una cafetería estatal de esas de pan con guayaba y con croquetas explosivas de Prodal. Nada, vamos a ver el contraste ahora con la zona turística. Hemos llegado a la calle más popular de La Habana Vieja. Paleticas a 15 pesos, subió de 5 a 15. Vamos un momentico al cajero automático que está acá en esta misma cuadra. Pero antes de llegar al cajero, quiero que vean esto. Esto es un centro comercial de Etexa. Miren los precios de los teléfonos. Esto es un TCL, $684. Un poco más económico, hay otro TCL a $355. 80, estos son inalámbricos. Y los fijos, 21. Y sé que hay personas que me van a decir, no, pero Etexa te vende un teléfono en moneda nacional a 60 pesos. Bueno, pero eso es una vez. Si se te rompe ese teléfono, tienes que comprarte uno de estos. Como es el caso de mi vecina que se le rompió el teléfono, ya no le dan otro y ella no tiene dólares para venir aquí. Bueno, con la tarjeta así como está, verdaderamente es imposible que eso funcionara. Lo que ahora esto representa otro problema más, tener que ir al banco, ya ustedes saben cómo se ponen las colas ahí, a resolver una cosa que quizás me tome toda la mañana. Bueno, continuemos. Seguimos caminando por la calle Obispo, ya hemos pasado toda la algarabía de las cuadras anteriores. Obviamente no voy a hacer un walking tour, demoraría mucho tiempo este video, pero sí quiero que se imaginen que están acá, caminando por Obispo. Miren, acá tenemos a mano derecha la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja. Un poco más adelante tenemos la librería Fayad Hamis, cerrada, por supuesto, por la situación epidemiológica. Esto es la farmacia Johnson. Si recuerdan, se quemó hace algunos años atrás, hubo que restaurarla completa, prácticamente desde cero. Esto es la antigua Cadeca, que ahora pertenece a Banco Metropolitano, sigue haciendo la misma función, solamente cambiar dinero. Esto es una galería de arte que en su momento, con la nueva resolución sobre el cuentapropismo, hubo revuelo porque en primera instancia se habían prohibido las galerías de arte, luego el Estado rectificó. Miren, esto es el Hotel Florida. Aquí había una discoteca para turistas, digo para turistas porque son los que pueden pagar los precios. En un principio costaba $5, después pasó a costar 10. Este edificio que ven en la esquina es el antiguo Ministerio de Finanzas y Precios. ¿A que no adivinan en qué se convertirá próximamente? Bueno, los que dijeron en un hotel están en lo correcto. Acerquémonos para ver cómo se llama. Hotel Real Hacienda. Obras por el 500 aniversario de La Habana.
Acá tienen una tienda de costuras, una tradición que se está retomando en Cuba, aunque con muy poco éxito. De eso les voy a hablar ahora. Este es el Colegio Universitario de San Jerónimo. Los egresados de acá se desempeñan como arqueólogos, museólogos, conservadores, especialistas a veces en gestión cultural, gestión del patrimonio urbano, y esto pertenece a la empresa textil. Les decía que se ha perdido mucho en este asunto de la ropa en Cuba, desde que entran muchas cosas importadas y casi no se estaba produciendo. Ahora actualmente ha habido, se puede decir que un resurgimiento. Lo que sucede es que la ropa hecha por diseñadores cubanos todavía es muy cara y las personas prefieren vestirse más industrial, podría decirse. Bueno, en estos lugares todavía quedan los nombres antiguos. Es una farmacia lo que está abajo y más al lado el Hotel Ambos Mundos, donde se quedaba Hemingway cuando venía a Cuba. Estamos en la esquina de Obispo y Mercaderes. Bueno, en esta cuadra, curiosamente, por ahí adelante, miren qué cómico la señora como miró, hay una casa de especias. Otra casa de especias es en Ultra, en la tienda Ultra, ya conocen dónde queda, en Reina. Bueno, acá los procesos de restauración no paran. Ojalá se hicieran esos procesos en todos los edificios de La Habana, que buena falta hace. Acá la señora tomándose un descanso. En esta parte de la calle Obispo no se ven muchas personas transitando. Donde se suelen aglomerar es más adelante, donde están todas las tiendas, los mercados, y por supuesto se aglomeran para comprar comida. Si hay una medida que no ha sido efectiva para detener el avance del COVID, es el toque de queda impuesto de 9 de la noche a 5 de la mañana. Este restaurante es bien caro. Caro que ya en el 2014 una cerveza costaba $2.50. No sé ahora cuánto costará. Bueno, pues le decía, el COVID sigue avanzando acá todos los días. Rozamos los 1000 infectados. Y creo que así vamos a seguir por un largo tiempo. Espero que estén disfrutando el paisaje. Miren, acá tenemos en el centro de este parque una estatua de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Esta estatua se puso acá en 1955. Antes de eso había una del monarca español Fernando VII. Cada 15 de noviembre, con un nuevo aniversario de la ciudad, los habaneros vienen a darle 3 vueltas a la ceiba dentro del templete y pedir un deseo. Allá tenemos el Hotel Santa Isabel y un poco más al lado la biblioteca Rubén Martínez Villena. Creo que una de las pocas que continúa funcionando por acá, por La Habana Vieja. No cabe duda de que las partes turísticas de La Habana Vieja están muy bien conservadas. Una pregunta, ¿esto es para reciclar? ¿Ustedes creen que después de echar cada cosa en su lugar, cuando vengan a recoger la basura, todo va para lugares distintos o va para el mismo camión? Respóndame en los comentarios. Bueno, este acá se me hace un buen sitio para terminar el video, para darles las conclusiones de al menos mi experiencia. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que creen. Carlos III, más de lo mismo realmente. Todo al mismo precio que estaba antes, con la diferencia que ahora es en dólares. Y siguen habiendo colas para entrar, eso ustedes pudieron verlo con sus propios ojos. Sobre la comida, nada, esa cajita que ustedes vieron costaba 15 pesos, yo le di 20 para que la rellenara bien. En realidad no es que la rellenara bien, es que ellos siempre te dicen eso para tratar de raspar algo, lo cual no está mal, ¿no? Se entiende la situación económica que estamos pasando. Esas mismas cajitas costaban 8 pesos cubanos, ahora subieron a 15. Inclusive yo tengo un video de hace bastante tiempo
sobre la comida que costaba 5 pesos, que ya no vale 5 pesos. Creo que otro día voy a pasar por ese lugar para que vean los precios ahora. De paso voy a comprar, ¿no? Para que vean qué es lo que dan, qué oferta tienen. Sobre la muchacha de la bicicleta, creo que fue lo que más me chocó. En un principio ella me dijo que sí, que iba a hablar frente a la cámara. Después me dice que le da pena. Salió a su conciencia ese secretismo que impera acá. Como no es un negocio privado, si fuera un negocio privado seguro que otro gallo cantaría, ¿no? Que hicieran promoción y ese tipo de cosas. Pero como es un negocio del Estado, entonces, bueno. Pero al final obtuvieron la información, que es lo que importa. Yo particularmente no rentaría una bicicleta de esas, me parece precio excesivamente caro. No sé para qué las personas rentan esas bicicletas, eso es una cosa que todavía me queda por averiguar. Para algo útil será, si van a pagar esos precios, bueno. Díganme a ustedes qué les gustó del video, qué creen de lo que vieron. Si les gustó, dejen un like. Si creen que vale la pena, compártanselo a sus amigos y familiares para que también vean un poquito más de Cuba. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse por un botoncito que anda por allá abajo que dice suscribirse. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Se les quiere.